sabemos qué nos está engordando? Muy sencillo. Todo se ve en el tema de la glucosa. ¿Qué tanto un alimento sube tu glucosa en sangre? Vamos a hablar de eso en un momento. Pero para poder introducirles el tema de la glucosa, es importante que sepas cuáles son los niveles óptimos, esos niveles, ese rango saludable para que tú puedas estar libre de la obesidad y por supuesto que libre de la diabetes. Ahora, ¿cómo sabes cuál es ese rango? Te lo presento a continuación. Si tú tienes un glucómetro, que es una herramienta que hoy en día cuando me dicen, oye, ¿y qué báscula compro? O cada cuánto me tengo que pesar, una vez que entran a Full Detox, al programa de nutrición funcional, yo les digo, mira, si tienes una báscula, tómala con tus dos manos y tírala, porque no te sirve de nada. Realmente lo que funciona es medir tu composición corporal y dos, tus niveles de glucosa en sangre. Hoy en día ya se sabe que el tema de la glucosa en sangre, de medir la glucosa en sangre, ya no es un tema exclusivamente de los diabéticos, porque por supuesto que se trata de prevenir. Ahora, ¿cómo puedes prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes? Muy sencillo. Te compras un glucómetro, los venden en cualquier lado, están súper económicos y vas a medirte la glucosa en ayunas todos los días y te vas a picar, en lugar de que lo hagas en la yema, que es donde es doloroso, lo vas a hacer por los costados de los dedos, donde no duele nadita. Vas a tomar esa gotita, esa muestra de sangre y la vas a poner en esas pequeñas plaquitas para poder medirte. Ahora, si tú haces esto en la mañana, en ayunas, 6, 7 de la mañana, a la hora que tú te levantes, antes de probar alimentos, y tu glucosa, el número que aparece en el aparatito, te marca entre 70 hasta antes de 130, es que tus niveles de glucosa están controlados. Ahora, lo ideal en un escenario perfecto sería que tu glucosa estuviera entre 90 y 100, ¿ok? Cuando tu glucosa está antes de 100, es súper fácil poder quemar grasa. Ahora, ¿qué sucede cuando tu glucosa está descontrolada? Es decir, cuando está por encima de 130, cuando te levantas en la mañana y te mides la glucosa y está elevada. ¿Qué significa elevada? Por encima de 130 es que estás descontrolado y es muy probable que tengas problemas de sobrepeso y por supuesto que de diabetes. Hay algo que es muy interesante, que es precisamente el tema de hoy, que es el tema de ciertos alimentos que nos generan cierto tipo de estrés al cuerpo. Cuando hablamos de estrés, muchas personas piensan solamente en el estrés de la vida, es decir, el estrés laboral, el de pareja, el del tráfico, el de las deudas. Eso es solo uno de muchos. Por si no sabían, hay más de 10 tipos de estrés. Hoy les voy a mencionar uno que otro, como por ejemplo el estrés químico, por todos esos tóxicos agresores que están en nuestros desodorantes, el flúor de la pasta de dientes, los parabenos, el aluminio de los desodorantes. Hay una lista enorme de químicos y agentes que estresan al cuerpo. Pero hay un estrés que, por si no sabías, se llama estrés nutricional y es causado principalmente por dos tipos de alimentos. El primerito, ya lo conocemos, es el exceso de alimentos de alto índice glicémico o alto índice glucémico. Cualquiera de las dos terminologías es aceptable. Ahora, ¿qué significa esto de alimentos de alto índice glicémico? Son alimentos que están rankeados. Tú puedes entrar en internet y pones alimentos o tabla de alimentos de índice glicémico y van desde un rango de 0 a 100. Alimentos que están por debajo de 50 son alimentos saludables que se consideran de bajo índice glicémico. Es más, yo te recomendaría que si tienes un problema de sobrepeso y diabetes, de esa tablita te mantengas consumiendo por al menos un mes, las primeras 4 semanas que quieras corregir ese problema, alimentos, al menos un 80% de lo que pones en tu plato, alimentos que estén rankeados del 0 al 35. Te aseguro que si tú haces eso por 4 semanas, se corrige el tema del sobrepeso y empiezas a controlar tu glucosa. Si tú te compras el glucómetro y empiezas a comer este tipo de alimentos, tu glucosa va a ir bajándose, va a ir nivelándose hasta entrar en ese ideal de 90, entre 90 y 100. Casi siempre estos alimentos son altos en carbohidratos. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? ¿Por qué suben la glicemia en sangre?
Muy, muy sencillo. Cuando tú comes alimentos altos en carbohidratos, estos carbohidratos, al entrar al cuerpo y digerirse, suben demasiado tus niveles de glucosa o azúcar en la sangre, cosa que las proteínas y las grasas no lo hacen de la misma manera. Entonces, si te pasas consumiendo alimentos de alto índice glicémico, llámese panes, integrales o no integrales, ¿ok? Ahora sí que los panes integrales te ponen integralmente gordo. Lo mismo que los orgánicos. No te confíes, los alimentos orgánicos muchas veces te ponen orgánicamente gordo, orgánicamente gorda, porque no significa que sean orgánicos el que sean saludables. Esto es algo muy importante que yo les enseño a todas las personas que son parte de la comunidad Full Detox. Ahora, ¿qué pasa con alimentos que suben mucho tu glucosa en sangre? Bueno, al subir la glucosa, al haber un exceso de glucosa en tu sangre, lo que sucede en el cuerpo es que obliga a tu páncreas, este tipo de alimentos, a secretar insulina, porque la función de la insulina son dos. La primera, de abrir cada célula para que entre esa glucosa y te sirva como energía. Y la segunda función es que ese exceso de glucosa que no se usa, porque a lo mejor estás sentado en la computadora o estás a lo mejor estresado o estás muy sedentario y estás consumiendo este tipo de alimentos, el exceso se convierte en grasa. Entonces, una de las funciones principales de la insulina es convertir el exceso de glucosa en grasa. Entonces, la fórmula es sencilla. Si tú consumes alimentos de alto índice glicémico, lo que va a suceder es que exceso de glucosa lleva a un exceso de insulina y, por supuesto, el exceso de insulina sumado con el exceso de glucosa es igual a grasa. Frutas, el arroz, la avena, la yuca, el camote, la quinoa, el maíz, e incluso los alimentos que pues no son tan saludables, pero que también son de alto índice glicémico, como los postres, las harinas, etcétera, etcétera. Ahora, pon mucha atención. Hay cierto tipo de alimentos que no tienen nada que ver a veces con carbohidratos, pero que aún así estresan a nuestro cuerpo. Y yo les llamo alimentos agresores. Este tipo de alimentos generan una reacción en el cuerpo que estresan tanto a tus hormonas, a tu sistema inmune y a tu sistema nervioso, haciendo que tu cuerpo reaccione por estos alimentos que no tolera. La manera de defenderse, de reaccionar, es subiendo la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo se siente amenazado. Y recordemos que el estrés, sea cual sea, estrés emocional, estrés laboral, estrés de pareja, estrés nutricional, el cuerpo reacciona frente a esa amenaza subiendo la glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de alimentos te agreden de manera particular? Bueno, muy sencillo, hay un término que me encanta que se llama individualidad bioquímica. Espero que lo anotes. Esto yo creo que jamás te lo van a mencionar con un nutriólogo tradicional o a lo mejor con tu médico o con tu endocrinólogo. Creo que va a ser muy difícil, pero si tú lo haces, te prometo que vas a encontrar esa solución a tus problemas de peso, a tus problemas de rebote, a tus problemas de esa grasa resistente, de esa grasa que se resiste a irse de tu cuerpo. Ahora, ¿qué vas a hacer? El glucómetro no miente. Vas a tomar ese glucómetro y vas a hacer algo que se llama medida postpandrial, del latín post, después, pandrial, comer. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillito, te escribí un ejemplo. Vamos al pizarrón para que yo te pueda explicar. Si tú comes 2 de la tarde, lo que vas a hacer es justo antes de la comida, te vas a medir tu glicemia en sangre, o sea, vas a tomar tu dedito, te vas a picar, recordemos que de los costados vas a tomar esa gotita de sangre y la vas a poner en esa plaquita y vas a medirte. Regularmente, si tú estás estable, si tú no has comido, muy probablemente tu glucosa esté entre 85, 90, 95. Aquí te puse un ejemplo, 85 miligramos por decilitro. Eso sería antes de comer. Ahora, esta medida postpandrial, es decir, después de comer, justo a las 2 horas vas a poner una alarma, probablemente para que te acuerdes, y a las 4 de la tarde, después de haber comido, vas a medirte tu glucosa en sangre y vas a fijarte, te recomiendo que tomes
solamente un grupo de alimentos, es decir, no combines arroz, frijol, tortillas, puedes comer carne, proteínas y a lo mejor grasa del aguacate y a lo mejor 2, 3 tortillas. Y te vas a medir tu glicemia o tu glucosa en sangre y la vas a anotar. Ahora, este es un dato interesante. Si después de haberte comido esas chuletas de cerdo con guacamole y 3 tortillas, después de 2 horas tu glucosa está por encima de 110, por encima de 120, cuando estaba en 85 o 90, siguiendo este ejemplo, significa que hay alimentos agresores. Entonces yo te recomiendo que empieces a evaluar. Puedes hacerlo incluso desde la mañana. Por ejemplo, si te gusta tomarte el café con leche de almendras, porque puede que la leche de almendras sea un alimento agresor para ti y no para mí. Un alimento agresor, recuerda que es ese alimento, aún siendo saludable, aún siendo bajo en carbohidratos, hace que tu cuerpo reaccione porque no lo tolera y reacciona subiendo tu glucosa. Y recordemos que cuando tu glucosa sube es imposible que tú puedas perder peso. Es más, te asegura el camino al éxito para engordar. Ahora, ¿qué sucede con este ejemplo del café? Te tomas el café en la mañana, 7 de la mañana, café negro, justo antes de tomarte el café, te mides la glucosa y la notas. Probablemente esté en 75. Te tomas el café, 2 horas después, el café negro, puedes medirte la glucosa y a lo mejor está en 120. Ojo, significa que es un alimento agresor. Probablemente, si te tomaste la glucosa antes y estaba en 75, 2 horas después de tomarte ese café y tu glucosa está en 77, 74, significa que no hay ningún problema con el café. Puedes hacer un experimento con la leche de almendras. A lo mejor te tomas ese mismo café negro combinado con leche de almendras 2 horas después. Recuerda que la medida son 2 horas después, a las 9 de la mañana, suponiendo que el café te lo tomaste a las 7. Y si te mediste la glucosa antes del café y estaba en 75 y después del café está en 77, significa que todo está perfecto. Pero de lo contrario, si anotaste que tu glucosa antes de ese café con leche de almendras estaba en 75 y de pronto ves que está en 130, significa que uno de dos, o el café o la leche de almendras, son un alimento agresor. Para eso habría que hacer pruebas, porque esto es bien importante que te tomes el tiempo de hacerlo, porque hay alimentos que incluso para mí, como te repito, pueden ser agresores y no para ti. Alimentos tan saludables como el tomate, por ejemplo, se ha encontrado que hay personas que no los tolera su organismo, que simplemente no los quiere y reacciona subiendo el azúcar en sangre, aún a pesar de no tener alto contenido en carbohidratos.